Hubo un tiempo en que Roma no dormía tranquila, porque un solo nombre bastaba para sembrar el miedo. Un hombre que no necesita presentación. Basta con pronunciar su nombre para despertar el terror. En la antigüedad, ningún otro provocó tanto pánico. Un nombre que no se gritaba, se susurraba. No fue un emperador, no fue un rey, fue un general. Un hombre que humilló al poder más grande de su tiempo, que convirtió la guerra en un arte y que vivió consumido por un juramento hecho cuando apenas era un niño. Durante 15 años llevó la guerra allí donde nadie se atrevía. Destruyó ejércitos que se creían invencibles y convirtió su propio nombre en una pesadilla para quienes osaron enfrentarse a él. ¿Quieres entender cómo un solo hombre estuvo a punto de cambiar la historia? ¿Quieres sentir el terror de sus enemigos, la audacia y el sacrificio que forjaron su leyenda? Si esta historia merece ser contada, apoya este canal con un like, suscríbete a Cotillea la Historia y activa la campanita. Porque hoy no vamos a contar una batalla, vamos a revivir una leyenda. Esta es su historia, la historia de Aníbal Barca. Pero ninguna leyenda nace de la nada. Antes de convertirse en un hombre temido, antes de ser general, Aníbal fue un niño nacido en Cartago, en el año 247 a.C., en el seno de una familia marcada por la guerra. Desde pequeño creció entre soldados, mapas y campañas, aprendiendo que el mundo no se heredaba, se conquistaba. Cuando tenía apenas 9 años, su vida cambió para siempre. Antes de partir hacia una nueva campaña en Hispania, su padre, Amílcar Barca, lo llevó ante el altar del dios Baal-Hamon, protector de Cartago. No le pidió obediencia, no le pidió gloria, le pidió una sola cosa: que jurara odio eterno a Roma. No era un capricho ni un atisbo de locura. Roma había humillado a Cartago tras años de guerra, había arrebatado su orgullo y dejado una herida que aún sangraba. Ese juramento no fue una carga, fue una herencia. Años después, en Hispania, Amílcar murió lejos de casa, caído durante una campaña contra tribus íberas. Con él desapareció el padre, pero no su legado. El mando pasó entonces a Asdrúbal, su yerno. Durante años gobernó y consolidó el poder cartaginés, y a su lado, Aníbal observaba, aprendía y esperaba. Cuando Asdrúbal fue asesinado, el mando quedó vacío, y el ejército no dudó. No eligieron un apellido, no eligieron una tradición, eligieron a un líder. Aníbal fue alzado sobre los escudos, no por su edad, no por su apellido, sino porque poseía algo que muy pocos generales han tenido jamás. Sabía cómo tratar a sus hombres, hablaba sus lenguas, marchaba junto a ellos, comía su misma comida, compartía su fatiga y sus peligros. Era capaz de privarse del sueño sin perder jamás la lucidez. Tenía una memoria capaz de convertir el terreno en un mapa vivo, una intuición táctica que se anticipaba al enemigo y una sangre fría capaz de transformar el caos en orden. Por eso lo siguieron, por eso lo obedecieron sin dudar. No era un heredero cualquiera, era el líder destinado a desafiar a Roma, tras convertirse en comandante en Hispania. Aníbal no perdió el tiempo. Con el juramento grabado en la memoria y la lealtad de un ejército a su espalda, miró hacia el futuro. Hispania dejó de ser una provincia lejos de su hogar. Se convirtió en su base, el lugar donde transformó a íberos, africanos, númidas y cartagineses en una sola fuerza. Mientras Aníbal consolidaba alianzas y acumulaba victorias, Roma observaba desde la distancia, al principio con cautela, después con inquietud.
Cada triunfo del joven general Barca era una señal de alarma para el Senado romano. La tensión estalló en un lugar concreto, Sagunto, una ciudad aliada de Roma, pero situada en un territorio que Cartago consideraba suyo. Tras enfrentarse a los pueblos aliados de Aníbal, Sagunto pidió auxilio a Roma. Para Roma, Sagunto era una línea que no podía permitirse perder. Para Aníbal, era una provocación. Y cuando decidió actuar, no estaba atacando solo una ciudad. Estaba convirtiendo un juramento de infancia en una guerra sin retorno. Roma exigió su entrega. Aníbal respondió con un ataque. El sitio de Sagunto se prolongó durante 8 meses. Cuando la ciudad cayó, Roma estalló en furia. Sus embajadores llegaron a Cartago con un ultimátum claro: entregad a Aníbal, o habrá guerra. Ante el Senado, el embajador romano extendió los pliegues de su toga y declaró: aquí os traigo la guerra. Cartago no dudó. Entonces, la aceptamos. Aníbal comprendió algo esencial. No podía derrotar a Roma jugando con sus reglas. Atacarla por mar era imposible. Esperarla en Hispania significaba una guerra lenta y perdida. Si quería vencer al mayor imperio del mundo, debía hacer lo impensable. En el año 218 a.C., tomó una decisión que parecía una locura: abandonar Hispania, atravesar territorios hostiles, cruzar montañas consideradas infranqueables y llevar la guerra directamente a Italia. Marchó con soldados, caballería y elefantes de guerra, no como símbolo, sino como advertencia. Durante meses avanzó sin descanso, negoció con algunas tribus, combatió a otras, perdió hombres, pero nunca el control. Cuando alcanzó los Alpes, su ejército estaba agotado. Aún así, no se detuvo. Las montañas se convirtieron en una pesadilla. Hielo, precipicios, emboscadas y hambre. Hombres y animales caían al vacío. El frío mataba tanto como el enemigo. Aníbal avanzó siempre al frente, compartiendo el sufrimiento, alentando a sus hombres cuando todo parecía perdido. Cuando finalmente descendieron hacia Italia, por el valle del río Po, el ejército estaba reducido y exhausto. Pero había logrado lo imposible. Roma aún no lo sabía, pero la guerra había cambiado para siempre. Italia se extendía ante él, fértil, rica, confiada. Roma no lo esperaba. Cuando los primeros mensajeros llegaron al Senado, nadie los tomó en serio. Hablaban de un ejército surgido de las montañas, de hombres marcados por el frío y la guerra, de elefantes caminando por tierras italianas. Los Alpes no eran una frontera, eran un muro. Pero los rumores no cesaron. Cada día llegaban nuevos informes a Roma, más precisos, más inquietantes. Entonces comprendieron la verdad. Aníbal estaba en Italia y no avanzaba hacia Roma. Esperaba. Durante semanas evitó la batalla, no por debilidad, sino por cálculo. Curó a sus hombres, reorganizó sus fuerzas, observó el terreno y dejó que el miedo hiciera el trabajo por él. Las ciudades itálicas comenzaron a dudar. Los aliados de Roma guardaron silencio. Si un ejército podía cruzar los Alpes, ¿qué más era posible? Roma reaccionó como siempre lo había hecho, reuniendo legiones. Confiaban en su número, en su disciplina, en su historia de victorias. Creían que Aníbal estaba exhausto, y Aníbal dejó que lo creyeran. Se mostró lo justo para ser visto, lo justo para herir el orgullo romano. Sabía que acudirían. Y cuando las legiones marcharon hacia él, Aníbal ya había elegido el lugar y el momento. A orillas de un río helado llamado Trebia, Roma iba a aprender su primera lección. El invierno mordía la piel, el agua entumecía las piernas, y Aníbal observaba. Provocó a las legiones romanas hasta obligarlas a cruzar el río.
hambrientas, mal preparadas, convencidas de que la fuerza bastaría. Cuando el combate comenzó, todo estaba decidido. La caballería envolvió los flancos. Tropas ocultas atacaron por la retaguardia. Los elefantes avanzaron entre el caos. El Trebia se tiñó de rojo. Roma había perdido una batalla. Aníbal había ganado confianza. Pero no se detuvo. No celebró la victoria. No dio descanso al miedo. Eligió avanzar. Eligió el camino más rápido y el más cruel. Los pantanos del norte de Italia. Kilómetros de agua estancada y barro. Durante días, el ejército avanzó con el agua hasta la cintura. Sin dormir, sin fuego, sin refugio. Aníbal cabalgó al frente, sosteniendo al ejército mientras su propio cuerpo empezaba a romperse. La infección llegó en silencio. Fiebre, dolor, oscuridad. Aníbal había perdido un ojo, pero no se detuvo. No regresó. No pidió descanso. Mandó forjar un parche y siguió avanzando. Porque para Aníbal, perder un ojo no era una derrota. Era el precio de seguir adelante. Desde ese momento, el general que había cruzado los Alpes vería el mundo con un solo ojo. Y aún así, Roma estaba a punto de aprender algo peor. Meses después, junto a un lago envuelto en niebla, Aníbal esperó. Ya sabía exactamente dónde estaría el enemigo y cuándo moriría, cerca del lago Trasimeno. La guerra dejó de ser visible. En una mañana cubierta de niebla, un ejército romano marchó confiado entre el lago y la montaña. No sabían que el enemigo los rodeaba. Cuando el ataque cayó desde las colinas, no hubo tiempo para formar. Los gritos se mezclaron con el agua. Miles murieron sin ver quién los atacaba. Nunca antes Roma había sido destruida así. El miedo empezó a viajar más rápido que las legiones, y 1 año y 2 meses después, en agosto del 216 a.C., llegó la batalla de Canas. Roma reunió el mayor ejército de su historia. Creían que la superioridad numérica decidiría la guerra. Aníbal los esperaba. Colocó a sus hombres más débiles en el centro, curvados hacia afuera. Era una trampa diseñada para el orgullo romano. Cuando las legiones avanzaron, el centro retrocedió lentamente. Los romanos empujaron convencidos de que estaban ganando. Mientras tanto, la caballería cartaginesa derrotó a la romana en los flancos y desapareció del campo de batalla. Minutos después, regresó por la retaguardia. Los flancos se cerraron. El cerco fue total. No hubo escape. No hubo misericordia. En un solo día, decenas de miles de romanos cayeron. Canas no fue solo una derrota. Fue una herida en el alma de Roma. Las puertas de la ciudad se cerraron. Los templos se llenaron. Las madres susurraban a sus hijos por la noche: «Duérmete, o vendrá Aníbal». En las calles se repetía una frase que sobreviviría a generaciones: «Hannibal ad portas». Aníbal está a las puertas. Durante un instante, pareció que Roma estaba acabada. Pero no cayó. En lugar de rendirse, Roma hizo algo que jamás había hecho antes. Cambió. Dejó de buscar la batalla decisiva. Aceptó el golpe al orgullo y eligió esperar. Al frente de esta nueva estrategia estaba un hombre despreciado por muchos, pero destinado a salvar la República: Quinto Fabio Máximo. Los romanos lo llamaron cobarde. Lo acusaron de huir, pero Fabio entendía algo que nadie más había visto. Aníbal no podía ser derrotado. Tenía que ser agotado. Roma dejó de enfrentarlo cara a cara. Destruyó cosechas, cortó suministros, se retiró antes de cada combate. Aníbal ganaba escaramuzas, pero perdía tiempo. Años pasaron. Las victorias dejaron de abrir puertas. Los refuerzos nunca llegaron desde Cartago.
Los aliados italianos comenzaron a dudar. Aníbal seguía invicto, pero cada año estaba más solo. El miedo que había paralizado a Roma empezó a desvanecerse, y lentamente, casi sin que nadie lo notara, la marea cambió. El hombre que había llevado la guerra al corazón de Italia estaba a punto de descubrir que incluso los genios pueden ser derrotados, no por una espada, sino por el tiempo. Durante años, Aníbal había dictado el ritmo de la guerra. Ahora era la guerra la que empezaba a marcar su destino. Roma ya no temblaba, esperaba. Mientras Aníbal recorría Italia buscando aliados que ya no respondían, en Roma surgía un general distinto, Publio Cornelio Escipión. Escipión no intentó perseguir a Aníbal por Italia. No cayó en la trampa del orgullo. Comprendió algo esencial. Para derrotar a Aníbal, había que obligarlo a volver a casa. Así que hizo lo impensable. Llevó la guerra a África. Por primera vez, Cartago sintió lo que Roma había soportado durante 15 años. Miedo. Los cartagineses no tuvieron elección. Aníbal fue llamado de regreso. Después de más de una década de victorias, abandonó Italia sin haber sido derrotado. No regresaba como conquistador. Regresaba como última esperanza. Cuando puso pie en África, ya no tenía el ejército invencible de antaño. Sus veteranos eran pocos, sus aliados inciertos. Y frente a él estaba Escipión, un general que había estudiado cada uno de sus movimientos. El choque era inevitable. En el año 202 a.C., en las llanuras de Zama, el genio se enfrentó a su reflejo. Aníbal desplegó elefantes. Escipión abrió corredores. Aníbal intentó envolver. Escipión sostuvo. Por primera vez, cada truco encontraba respuesta. Cuando la caballería romana regresó por la retaguardia, Aníbal comprendió. No estaba siendo derrotado por un hombre inferior, sino por uno que había aprendido de él. Zama no fue una masacre, fue una sentencia. Cartago cayó, y Aníbal, el hombre que había hecho temblar a Roma, regresó a su ciudad con el peso de la derrota sobre los hombros. Pero no se rindió. Sirvió a Cartago como funcionario. Reconstruyó su economía. La fortaleció tanto que Roma volvió a temerlo y exigió su entrega. Aníbal comprendió entonces una verdad cruel. Si permanecía en su patria, la condenaría una vez más. Así comenzó su exilio, de reino en reino, de corte en corte, asesorando a los enemigos de Roma, siempre vigilado, siempre perseguido, porque aunque ya no tenía ejército, su nombre seguía siendo un arma. Finalmente, anciano y acorralado en la ciudad de Libisa, comprendió que el final había llegado. Los romanos estaban a las puertas, y Aníbal sabía una cosa: no lo cogerían vivo. Sacó un pequeño anillo, donde guardaba veneno para ese instante, y antes de beberlo, susurró unas palabras destinadas al tiempo. Liberemos a los romanos de su temor, por un anciano. Y bebió. Así murió Aníbal Barca, sin patria, sin ejército, sin coronas, pero con una leyenda que ningún imperio pudo borrar. Roma lo persiguió toda su vida. Lo venció en Zama, lo acosó hasta el borde del mundo, y aún así, nunca pudo librarse de su sombra. Porque durante 15 años no fue Roma quien gobernó el Mediterráneo. Fue el miedo, y ese miedo tenía un nombre. ¿Fue Aníbal un derrotado? ¿O el hombre que obligó a Roma a reinventarse para sobrevivir? Escríbelo en los comentarios. Si crees que la historia no son fechas, sino hombres capaces de cambiar el mundo, apoya este canal. Suscríbete. Porque aquí no contamos historias pequeñas. Contamos leyendas que aún proyectan sombra. Un hombre puede morir. Una leyenda jamás.